Pasamos ahora al punto 7 de nuestro orden del día. Paloma López Bermejo tiene la palabra. Adelante. Ahí está, Paloma. Buenos días y muchas gracias, presidente. Quería agradecer, en primer lugar, la colaboración de Mónica, del secretariado, y la buena disposición de los otros grupos con los que ya tuvimos ocasión de reunirnos sobre esta opinión. Se trata, sin duda, de una opinión importante antes de la revisión de medio mandato de la política agraria común en el año 2017 y que debe servir para que los 22 millones de europeos que trabajan a tiempo parcial o tiempo completo en la agricultura tengan asegurado un empleo y una vida digna en el campo. La agricultura europea se enfrenta a numerosos retos a los que la Unión Europea debe dar solución. El envejecimiento y la concentración de las propiedades agrícolas y ganaderas son tendencias de fondo que revelan las dificultades de los pequeños agricultores para sobrevivir y asegurar el relevo generacional de sus fincas. Europa debe invertir en educación y formación de los agricultores, particularmente los jóvenes, y poner a su disposición los fondos y el crédito para que puedan acceder a la tierra. Aquí la integración entre los fondos de desarrollo rural de la PAC y otros fondos europeos jugará, sin ninguna duda, un papel crucial en el que también deberán involucrarse los interlocutores sociales y las administraciones públicas, tanto locales como regionales. Una integración que deberá tomar una dimensión de género cuando consideramos la discriminación en ingresos y propiedad agrícola de las mujeres en el entorno rural. También el primer pilar de la PAC puede ser un instrumento para la mejora de las condiciones de los trabajadores agrícolas. La Comisión Europea ya contempló en su primera propuesta de reforma de la PAC la posibilidad de incorporar la condicionalidad social en los pagos, ligada al cumplimiento de la legislación social y laboral correspondiente. Y creemos, además, que este mecanismo puede ser un buen instrumento de equidad y progreso social en el campo, al mismo tiempo que un instrumento de control y supervisión de los subsidios agrarios. Hablamos de la PAC porque la agricultura es el epicentro de la actividad económica en la mayoría de las zonas rurales y por tratarse de una política sin duda emblemática para la actividad de la Unión Europea. Pero la PAC no es capaz de mantener la renta agraria por la extrema liberalización de los mercados primarios, como es el caso de las cuotas lácteas o mañana con el tema de la remolacha o por los tratados de libre comercio sin salvaguardias para la producción local. El aceite tunecino, la leche neozelandesa y quizás mañana la potente agroindustria estadounidense compiten directamente con la producción local. No es sorprendente que en mi país, por poner un ejemplo, en España, la renta agraria sea hoy inferior a la del año 2000. Es necesaria una reflexión sobre la orientación del mercado de la política agraria común y sus excesos que han llevado a esta situación. Pero es necesario también introducir políticas públicas y sociales que contribuyan a la estabilidad de los ingresos y el acceso a los servicios en las zonas rurales, con el fin, y debe ser un objetivo primordial, de fijar población y luchar contra la exclusión social. Evidentemente, las palabras de la opinión, como las de esta intervención, están tasadas, todos sabemos que no son muchas, y nos queda por delante, desde luego, un enriquecedor debate y un trabajo de compromisos para incorporar las enmiendas y los comentarios de todos los grupos de esta Cámara. Les agradezco la atención, muchas gracias de nuevo y estaremos atentos a sus comentarios para la incorporación posterior. Danke, Paloma. Gracias, Paloma. Y ahora le tocaría a Anne Sanders. Lo que pasa es que está en otra comisión y nos ha pedido intervenir al final del turno de ponentes en la sombra. De modo que tiene la palabra Elena Gentile. Gracias, presidente. Gracias, presidente.
Yo comparto los comentarios y las observaciones de la ponente. Muchísimas gracias por este trabajo tan interesante que vuelve a traernos la cuestión agrícola al centro de nuestros debates y que representa a más de 22 millones de operadores, tal y como se ha dicho. Por lo tanto, que tiene este sector un peso importantísimo en la economía. No hay duda de que en el marco del debate de esta evaluación de la PAC en la que nos encontramos y que estamos lanzando, hay una serie de puntos y tal como también señala la ponente en el informe que son importantísimos. Me gustaría hablarles ahora de una serie de cuestiones que quizás son subyacentes en el texto. Yo querría que tuvieran un poquito más de peso en el texto. Sin duda hay un vínculo muy importante entre el sistema agrícola rural y lo que llamamos pequeñas comunidades, pequeños municipios que por razones geográficas viven o sobreviven gracias a lo que podemos trabajar en la economía agrícola, y nosotros tenemos que reforzar esa economía agrícola en las regiones más desfavorecidas. Yo creo que es importante pensar que debemos poder integrar todas estas cuestiones en los debates también en materia de política de cohesión, reforzando determinados recursos. Hay políticas que son necesarias y gracias al apoyo a las pequeñas comunidades podemos realmente contar con una mejor conexión, un mejor vínculo de la sociedad en general con el mundo agrícola. Es algo que para nosotros va a constituir también un elemento de reflexión en el marco de nuestros trabajos de la lucha contra la pobreza. Hoy podemos ver, por ejemplo, ese éxodo rural en determinadas zonas que están más al margen. Y yo creo que unas reflexiones adecuadas en este sentido nos permitirán también abordar cuestiones como, por ejemplo, la economía sumergida, que también se da en este sector y, pues lo que se mencionaba antes también, la integración de los refugiados. Creo que tenemos que tener una visión sinérgica de los instrumentos de programación y también de lo que son los instrumentos de apoyo financiero que nos permitan poner más de relieve estos recursos extraordinarios que tenemos ahí un poco olvidados, sin olvidar que la agricultura está muy vinculada con la supervivencia de esos agricultores. Y ahora la señora McIntyre, que sustituye a su compañero. Gracias, presidente. Intervengo en nombre de Amjad Bashir, el ponente en la sombra del ECR para este expediente y que, por desgracia, no puede asistir a la reunión de hoy. Él quiere darle las gracias a la ponente por este enfoque constructivo que ha adoptado hasta ahora y, en particular, considera que la reunión de ponentes en la sombra, antes de que se redactara la opinión, resultó muy útil. Y si bien apoya la idea de estudiar cómo la estructura actual se puede utilizar mejor para crear empleo en las zonas rurales, su opinión sobre la mejor forma de conseguirlo difiere un poco de la ponente. En primer lugar, él cree que este informe ofrece la ocasión de considerar el impacto de la financiación de la PAC en la comunidad rural más amplia y no solo en las explotaciones agrícolas. Considera que debería centrarse más en el impacto de la financiación del Pilar 2 a la hora de crear empleo. Por lo que respecta a los pagos del Pilar 1, el ponente sugiere introducir, o la propuesta de la ponente de introducir una condicionalidad social, pues parece un poco vaga y el ponente le pide que aclare un poco qué quiere decir con esto. Dicho esto, el añadir más condicionalidades a los pagos del Pilar 1 pues no es algo que el ECR pueda apoyar. Y de hecho
nuestras uniones de agricultores tampoco lo apoyan. Todos los empresarios agrícolas que operan en cualquier Estado miembro de la UE ya deben respetar la legislación de empleo y social de dicho Estado miembro. Asimismo, hemos intentado simplificar en el pasado los pagos del Pilar 1 y las propuestas para añadir más burocracia darían al traste con esta labor y también obstaculizarían el contratar a más personal por parte de las explotaciones, algo precisamente contrario a lo que persigue este informe. Y luego hay otros ámbitos que tampoco puede apoyar aquí, en particular el apartado 3. El apartado 6 sobre competencias nos parece, sin embargo, muy bueno y sugeriríamos que estos aprendizajes son clave en la economía rural y los centros de formación a veces están en lugares muy remotos. Vamos a presentar enmiendas a la opinión y espera mantener conversaciones constructivas con la ponente y con los ponentes en la sombra. Gracias. Dankeschön. Gracias a usted. Y ahora Martina Diabalova en representación de Marianne Harkin. Thanks. Gracias. Nuestra ponente en las sombras, Mariana Harkin, hablo en su nombre. En primer lugar, gracias a la ponente por este proyecto de opinión. Marian cree que tanto el Pilar 1 como el 2 pueden contribuir a mejorar la creación de empleo en las zonas rurales. Uno de los cambios en la PAC es ese 30% del Pilar 1 que se deja para el greening, la ecologización o provisión de bienes públicos. Eso puede complementarse por la financiación en el Pilar 2. Marian cree que hay oportunidades para fomentar la creación de empleo y a la hora ofrecer bienes públicos. Marian está de acuerdo con la ponente en que esos acuerdos pueden poner riesgos a la agricultura, pero nuestro trabajo como Parlamento y también la Comisión tienen que asegurar pues unos buenos niveles de protección para el empleo en el sector de la agricultura. Estoy de acuerdo en la necesidad de la formación para los agricultores, en especial la necesidad de fomentar el papel de las mujeres y de la protección de las personas mayores en las zonas rurales. Lo que se menciona en los apartados 7 y 8 es un tema especialmente complejo con los Estados miembros porque tienen distintos mecanismos por lo que se refiere a la disponibilidad de tierras. Pensamos que este punto queda fuera de nuestras competencias, pero esperamos que podamos encontrar una redacción en la que podamos estar de acuerdo. Marian presentará enmiendas sobre la potencial del empleo ecológico. Además, piensa que la disponibilidad de la banda ancha a nivel rural es algo necesario para que estas zonas rurales puedan formar parte de la revolución digital y también para aumentar el empleo en este sector. Así que va a presentar ella una serie de enmiendas. Hay un par de puntos en los que Marian tiene una perspectiva algo distinta de la ponente. Va a presentar enmiendas justamente para reflejar esas opiniones divergentes. En nombre de ALDE, una vez más, gracias a la ponente por su trabajo y esperamos poder entablar una buena cooperación en este expediente con ella. Gracias. Muy bien, pues es el turno ahora de Terry Reintke. Gracias, presidente. Me disculpo de nuevo porque nuestra ponente en la sombra, Tatiana, por desgracia no puede estar hoy aquí. Y yo, en su nombre, también quiero darle las gracias a la ponente. Consideramos que es un excelente punto de partida para los debates. Y luego quisiera añadir dos cositas, rápido. En primer lugar, queremos recalcar el hecho de que la PAC y los fondos sociales deben utilizarse de forma integral. Y queremos hacer hincapié en lo siguiente. Si nos fijamos en la PAC y en qué partes de la agricultura resultan más sostenibles y generan más empleo, pues observamos que la agricultura a pequeña escala, la ecológica, la orgánica, pues es el ámbito en que también en términos de empleo vemos mucho más potencial. Pensamos pues que la PAC en su conjunto debe orientarse a apoyar más a las pequeñas explotaciones en lugar de a la gran agroindustria, también por las razones de empleo. Y en segundo lugar,
observamos que sobre todo los trabajadores temporeros que tienen, pues están muy representados en este sector del mercado laboral, pues tienen necesidades muy particulares por lo que respecta a la protección. Con frecuencia son trabajadores inmigrantes, eso ya se menciona en el texto, pero queremos recalcar que la Unión Europea debe asumir un papel proactivo a la hora de proteger los derechos laborales de dichos trabajadores, porque con frecuencia sus condiciones de trabajo pues son muy problemáticas y también el salario es muy bajo. De modo que es preciso contar con una propuesta legislativa clara que los proteja. Una vez más, Tatiana espera con interés los debates y gracias a la ponente. Dankeschön, jetzt Hanna Tal. Gracias. Hanna Tal, nos ha parecido entender. Señor Martin. Gracias, presidente. Una serie de recordatorios a guisa de introducción. El presupuesto de la PAC es de 9.000 millones de euros de los créditos europeos por año en el periodo 2014-2020. 1.400 millones van destinados al segundo pilar de ello. A pesar de estas cifras astronómicas, no se puede decir que la PAC sea algo que crea empleo en el mundo rural, por lo menos el francés. Más bien al contrario. En 1965 había 2.000, en fin, el número de explotaciones agrícolas en Francia ha disminuido sensiblemente desde el año 65. El número de personas que viven de ello también y las poblaciones agrícolas, familiares y asalariadas llega al 6.200.000 en el año 65, que era el 30% del empleo en Francia, y ahora en el año 2000 era del 4,8% únicamente. Por lo tanto, la PAC no ha creado empleo en el mundo agrícola, más bien lo ha destruido. Por lo que se refiere a este proyecto de opinión, una serie de puntos positivos y damos la enhorabuena a la ponente por ello. Reconoce el papel nefasto desempeñado por las políticas europeas, así como las consecuencias negativas de la liberalización del sector lácteo en el sector agrícola. Insiste, y eso es muy importante, en la amenaza que representa el TTIP para nuestra agricultura. Este proyecto asimismo apoya las ayudas a los jóvenes a través de la formación y de una facilitación en la entrada del mercado laboral rural. Pide que se defiendan los servicios públicos en los medios rurales para poder asegurar la cohesión social y para protegerse contra la pobreza. Finalmente, desea facilitar el acceso a la tierra gracias a instrumentos como los bonos públicos. Por el contrario, hay una serie de puntos negativos también en este informe. Nosotros pensamos que se pide un papel más importante para los agentes sociales, y aquí se encuentra lo típico para eliminar disparidades entre hombre y mujer. Se quiere mejorar el presupuesto destinado a la PAC, sabiendo que este presupuesto absorbe ya el 40% del presupuesto de la Unión Europea y que este presupuesto evidentemente proviene de las cotizaciones de los Estados miembros. Quizá convendría reflexionar sobre un mejor reparto. No hemos encontrado, y quizá por vía de enmienda podamos contribuir a ello, al trabajo de la ponente, no se dice nada sobre el dumping social y la competencia desleal con los países europeos. No se dice nada contra las cuestiones administrativas y burocráticas, esa carga que pesa sobre los agricultores. Tampoco se menciona nada sobre la retoma y transmisión de las explotaciones. A veces las explotaciones desaparecen porque no hay un traspaso. Y tampoco se dice nada, quizás el caso de Francia, pero imagino que en los otros países también. Les recuerdo que en Francia un agricultor se suicida cada 2 días. Gracias. Jetzt ist Anne Sander eingetroffen. Ha llegado Anne Sander, que nos había pedido que aplazáramos su intervención. Gracias, señor presidente, y gracias por haberme dado tiempo de llegar desde Estrasburgo. En primer lugar, quiero dar las gracias a nuestra colega, a la señora López Bermejo, por la propuesta. Y en particular quiero darle las gracias por la forma
en que ha empezado a trabajar en este texto, consultándonos y haciéndonos participar en todas sus gestiones. Bueno, estoy satisfecha, presidente, porque tenemos por fin la ocasión de hablar de los agricultores. Y habida cuenta de la situación actual, con un embargo ruso y con precios bajo mínimos, pues los agricultores venden con pérdidas. Y hay una serie de agricultores en Europa que se hallan en grandes dificultades. Y esto tiene una repercusión directa en el empleo. Creo, por tanto, que es un tema muy importante que por fin se plantea en contexto actual, aunque no necesariamente sea el mejor momento. Por lo que respecta al texto, quisiera recordar las prioridades de nuestro grupo. En primer lugar, quiero insistir en 3 puntos. El primero y más importante es que hay que mejorar la creación de empleo en las zonas rurales. Esto equivale a mantener a los agricultores en este negocio de la agricultura. Es decir, apostar por una PAC fuerte que incluya un primer pilar fuerte con una clara vocación económica. Y es este pilar el que ha de permitir a los agricultores que sus explotaciones sean empresas rentables y prósperas. Y sobre todo con capacidad de generar empleo. Y ello a lo largo de toda la cadena agrícola y agroalimentaria. Quiero recordar que por cada empleo generado en la agricultura se crean 7 puestos de trabajo indirectos. Segundo punto, que ya figura en el texto que nos propone la ponente. La importancia de la formación de los agricultores y también de la formación a través del aprendizaje. Unos agricultores mejor formados serán, pues, empresarios mejor armados para hacer frente a los desafíos y también más propensos a contratar. Además, hay que interesarse por la formación de los agricultores y de sus trabajadores. Estos han de estar mejor formados para hacer frente a la nueva realidad técnica, tecnológica y digital. Tercer punto en el que quiero insistir hoy. El impacto social de la crisis agrícola por la que atravesamos hoy. Es cierto que desde que ha iniciado esta legislatura, en 2014, en esta comisión se ha trabajado mucho sobre el empleo de los jóvenes, sobre el paro de larga duración, etc. Yo me digo lo siguiente, con la situación actual que viven los agricultores en toda Europa, es importante que ahora nos ocupemos de esta cuestión. Yo creo que la Comisión debería estudiar el impacto de esta crisis en términos de pérdida de empleo. En fin, no sé exactamente cómo se le podría pedir a la Comisión que se ocupe de este tema, pero está claro que se han destruido empleos agrícolas y detrás de esto hay zonas rurales que se desertifican, ¿no? Cuarto punto, el apartado 4 del texto. Aquí debo manifestar mis dudas, interrogantes de mi familia política con respecto a la voluntad de la ponente de introducir una condicionalidad social en el primer pilar de la PAC. Yo creo que, habida cuenta de la situación que viven los agricultores hoy en día y habida cuenta del número de quiebras en particular que se producen, pues aquí se les pide asumir una responsabilidad suplementaria y, llegado el caso, si no son capaces de superar ese reto, se verían sancionados con una disminución de los pagos directos. Yo creo que este punto exige una serie de aclaraciones y explicaciones por parte de la ponente, pero si se trata de este concepto, pues ahora mismo no me parecería aceptable y presentaremos enmiendas en ese sentido. Para terminar, quiero darle las gracias una vez más a la ponente y decirle que, bueno, pues con mucho gusto seguiré hablando y dialogando y avanzando con ella y con los demás ponentes en la sombra.
Gracias, Elisabeth Morin-Chartier. Ahora. Merci. Muchas gracias, señor presidente. Yo también quiero destacar el importante trabajo que ha realizado la ponente y quería insistir realmente en 3 puntos. En primer lugar, el problema del apoyo financiero a los agricultores que están sufriendo una crisis de gran envergadura y que genera muchas dificultades. He oído a varios aquí presentes y lo veo también en el informe decir que hay que recurrir al FSE para resolver el problema de los agricultores. La herramienta europea es la PAC, la Política Agrícola Común. Hemos debatido mucho, o debatimos mucho durante la negociación del marco financiero plurianual. Debatimos mucho sobre el fondo de cohesión, sobre si entraba o no entraba el FSE, si tenía que ayudar a la política agrícola común o no. Debatimos y votamos sobre la cuestión. Y en el resultado nunca se decidió que el FSE asumiera esta parte de dificultades. Y me sumo a lo que ha dicho Ann Sander. Es el primer pilar de la PAC el que tiene que ser la palanca que permita a los agricultores vivir decentemente de su trabajo, de su profesión. Así que ahí tenemos que ser claros como el agua, porque será una línea de fractura entre nosotros. No puede haber una confusión entre lo que tiene que aportar la PAC y lo que aporta el FSE, el Fondo Social Europeo, porque de lo contrario habrá que reabrir el tema y cuestionarlo todo de nuevo. Segundo punto, en el que suscribo plenamente lo que acaba de decir mi colega y amiga Ann Sander. Y además queda claro en el apartado 6 del informe. La necesidad de adaptarse a los cambios, la necesidad que tienen los agricultores de adaptarse al cambio. Y aquí hay 2 cuestiones. Sí, insisto en la formación. Los agricultores son o tienen que ser a veces empresarios, pero a la vez tienen que ser especialistas en su ámbito. El ámbito de los cereales no tiene nada que ver con el ganadero. Y un ganadero de porcino no tiene que ver con un ganadero de bovino. Hay una gran especialización. Y luego tenemos que insistir también en las nuevas tecnologías de información y comunicación, las TICs, porque hoy no hay ni una empresa que pueda resistirse a la competencia sin acceso a las nuevas tecnologías. Y cada granja, cada explotación es una empresa por sí misma. Y no hay nadie que no se pueda beneficiar de formación a distancia. Y los agricultores, en su especialización y en su variedad, necesitan acceder a la formación. Y eso pasa por el acceso a las nuevas tecnologías. Entonces, ¿dónde están las zonas blancas? Les recuerdo que son las zonas que no están cubiertas por la tecnología. ¿Dónde están estas zonas? Pues en las zonas rurales. Pues verán ustedes que a las dificultades de una situación de crisis en el ámbito agrícola se añade la falta de equipamiento de las zonas rurales. Y saben ustedes que la voluntad que tenemos de cohesión territorial, y no estoy hablando de cohesión social ahora, sino de cohesión territorial, el equipamiento en nuevas tecnologías, el acceso a nuevas tecnologías para cada uno es una palanca fundamental. Y ahí no hay que ceder porque nuestros agricultores, como cualquier empresario, necesita este acceso. Por último, en tercer lugar, sí hay que favorecer la transmisión de explotaciones y la instalación de jóvenes agricultores. El acceso a la tierra, al suelo, es un punto fundamental. Yo solo he sacado
dos tarjetas rojas, una al apartado 4 y otra al apartado 9. El 4 porque la cláusula de condicionalidad social estaría muy bien si todo funcionara bien, y cuando se despejen esas dificultades, sobre todo de acceso a las nuevas tecnologías. Y luego el 9, políticas neoliberales actuales, defensa de servicios públicos. Yo vivo en una circunscripción rural, pero hay que ser honestos, también. Como hay menos habitantes en una zona rural, es más difícil mantener correos abiertos de lunes por la mañana a viernes por la tarde. Muchas veces la tienda de víveres del pueblo hacía las veces de oficina de correos, y lo que hay que desarrollar más en zona rural son los puntos multiservicios. Así es como defenderemos el acceso, no a través de servicios públicos paralelos, como unos tubos de un órgano. No, así no. Les invito, señor presidente, a que vean qué es lo que hemos hecho en este sentido en mi circunscripción. Sí, muy bien. Pero es que, claro, también queremos evitar estas situaciones como las de Estados Unidos, ¿no? Que haya que recorrer 600 kilómetros en las zonas rurales para visitar al médico, ¿no? En fin, era una observación, ¿no? Sofía Ribeiro ahora. Gracias, señor presidente. Yo, en primer lugar, quiero recalcar la gran importancia que tiene la agricultura en la Unión Europea. Y nosotros estamos desinvirtiendo progresivamente en la agricultura. Yo también estoy en la Comisión de Agricultura y sé, por lo tanto, muy bien de lo que hablo. Por tanto, hay que invertir esta situación. Estamos hablando aquí de la base de todas las políticas de cohesión económica, social y territorial de Europa. Es decir, se trata de personas que trabajan y desarrollan una actividad importantísima para la economía europea. Y suscribo aquí lo que decía la señora Sander. Algo muy importante. Es importante hacer un balance del impacto que tiene la crisis agrícola actual y que proceden del embargo ruso, de las crisis del mercado y del fin de las cuotas lácteas. Y esta crisis está teniendo un impacto social y económico gravísimo. Y creo que es algo que compete a esta comisión, y por eso hago mías aquí las palabras de la señora Sanders. Es necesario realizar una evaluación a fondo de esta crisis. Por otra parte, quería señalar lo siguiente. Según yo lo veo, hay que diferenciar entre las políticas europeas generales de trabajo, que también repercuten en la agricultura y en los demás sectores, y por otra parte lo que es la PAC, la política agrícola común. Si metemos todo en el mismo saco, entraremos en un debate ideológico aquí y no conseguiremos resolver el problema, ni tampoco conseguiremos esa reestructuración necesaria para crear más empleo en Europa. Si metemos en este debate todas las cuestiones relativas al trabajo no declarado, deslocalización o desplazamiento de trabajadores, trabajo a tiempo parcial o desigualdad de género, entre otras, no vamos a conseguir centrarnos en el tema que nos interesa, que es la reestructuración de la política agrícola común. Y por lo tanto, en relación con la PAC, lo que nos interesa es verificar y ver cómo esta PAC se puede posicionar con otras políticas, sobre todo la economía digital, la economía verde y la economía azul. En ese sentido, es fundamental lo que han dicho ya otros colegas. En primer lugar, cómo procesar y gestionar la financiación de la PAC. Y en segundo lugar, la financiación de los agricultores en relación con el primer pilar. Y luego están también las ayudas a las organizaciones de productores.
porque dichas organizaciones tienen un papel fundamental a la hora de apoyar a los agricultores de tamaño pequeño y mediano, porque permiten reducir los costes de producción, permiten acceder a los mercados, acceder a la formación, y por lo tanto estas organizaciones de productores, a la hora de identificar e incluir a los trabajadores más desfavorecidos en esta política, pues son esenciales y no podemos olvidar a dichas organizaciones. Y por último están las estructuras de apoyo directo e indirecto, que deben revisarse cuidadosamente. Yo les pido a todos que sean pragmáticos en el análisis y que se centren en los presupuestos objetivos de la PAC. Evidentemente, siempre teniendo en cuenta los principios laborales y sociales que nos gobiernan, pero que se centren en esos principios de los reglamentos de la PAC, para que al final tengamos un resultado eficaz para reestructurar la política agrícola común. Nuestros agricultores en toda Europa se lo merecen, en particular en estos momentos en que la crisis es tan grave que en Francia el año pasado se suicidaron 600 agricultores ante esta crisis. Por lo tanto, hay que estudiar el impacto que esto tiene y hay que dar una respuesta eficaz con soluciones concretas y no únicamente ideológicas. Gracias. Dankeschön. Gracias a usted. Paloma López, la ponente, tienes la palabra para concluir. Primero, por todos los comentarios y por los contenidos de los mismos, que yo creo que van a enriquecer, lógicamente, esta opinión. Si el presidente me concede un poquito de tiempo para hacer algún comentario general. Con relación a algunos temas de los que han salido, por ejemplo, con la situación de los elementos de condicionalidad social, etcétera, comentar que esto ya estaba recogido en la propuesta inicial de la Comisión Europea en octubre de 2011 y, por tanto, no estamos lanzando ningún instrumento de carácter novedoso, sino tan solo la exigencia de la plena aplicación de los derechos de los trabajadores en el medio rural. Por tanto, en esta dirección es en la idea en la que nosotros estamos trabajando, ¿no? Sobre el acceso a la tierra, que también ha salido algún comentario, decir que aquí estamos tratando de englobar todo tipo de medidas que faciliten precisamente esa fijación, que es el objetivo último que tenemos de la población al territorio, ¿no? Y, por tanto, estamos hablando de poder utilizar créditos blandos a pymes, apoyo a constitución de cooperativas, intermediación pública en la venta de tierras, etcétera. En fin, se pueden hablar sobre todo también de modernización agrícola. Todo el tema de tecnología es un tema que nos preocupa y con el que además estamos muy interesados. Entendemos además las dificultades y los comentarios y, por tanto, podíamos ver cómo podemos incorporar algún elemento de subsidiariedad de los Estados miembros precisamente en este acceso a tierra, teniendo en cuenta además que hay varias experiencias en Italia, en España, en Grecia sobre estos elementos y, por tanto, podemos ser partícipe de ellos. En cuanto a el pilar 1 y pilar 2, los comentarios que se han hecho, pues efectivamente nosotros entendemos que las ayudas a la producción es la base de la política agraria común y, por tanto, ahí es donde hay que hacer los esfuerzos y, por supuesto, el desarrollo rural, que para nosotros es el elemento fundamental. Y para ello, pues evidentemente lo que estamos planteando con el tema de los fondos es no confundirlos. Cada uno, evidentemente, tiene sus características, tiene su naturaleza, pero sí lo que queremos proponer es que busquemos las sinergias entre los diferentes fondos existentes, no que cada uno funcione aisladamente, sino establecer esas sinergias precisamente para algo que yo creo que es común en todos los ponentes, que es facilitar los cambios, desarrollo tecnológico, formación, evidentemente, que es como un elemento fundamental y, por tanto, hacer más atractivo para los jóvenes, para las mujeres, la participación y estar precisamente en este entorno rural que para nosotros es fundamental. Algún comentario muy breve sobre el tema del dumping social.
que evidentemente se produce, y aquí, por tanto, es por lo que hemos planteado el papel que tienen que jugar los interlocutores sociales para corregir pues estos elementos de trabajo ilegal, economía sumergida, etcétera, que se puede estar dando en el sector. Algunas cosas en las que yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Hago también mías las palabras de la señora Sander y de la señora Ribeiro, en el sentido de que la Comisión debe considerar efectivamente el impacto social de la crisis. Nosotros también estamos muy preocupados en esta materia. Estamos muy interesados en todos los temas agroecológicos y de la cadena, evidentemente, alimentaria, que es para nosotros un elemento fundamental. Industria alimentaria, también hostelería, servicios turísticos, aunque una proporción elevada del presupuesto europeo en su conjunto es, pues evidentemente, bueno, lo que quiero decir es que el presupuesto europeo de la PAC es muy pequeño en su conjunto para luego todos los desarrollos que no son solamente agrarios, sino de servicios, etcétera, que se están manteniendo. Por tanto, en ese sentido, yo creo que será fácil llegar a un acuerdo. Y quiero finalizar, bueno, pues diciéndole a la señora Gentile que efectivamente coincidimos, yo creo que todos, en el elemento fundamental que es la cohesión, la fijación de la población al territorio, esa cohesión que es tan importante y el objetivo central de la política agraria y, por tanto, también de esta opinión y en esa dirección. Y un elemento, y con esto finalizo reiterando nuevamente el agradecimiento a todos los ponentes, a todas las ponentes, es efectivamente esa cohesión también se consolida, se hace con una apuesta por servicios públicos y por estos elementos también tan importantes. Muchas gracias, esperamos las enmiendas. Y, por supuesto, estoy convencida de que alcanzaremos compromisos en esta opinión tan importante para todos nosotros. Muchas gracias.